¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy en una nave, ya veis, en un taller. Hola, por ahí hay al fondo gente trabajando. Pero uno cuando lee una frase como esta en... Hola, Juan. Aquí tenemos a Juan, que es el protagonista de este vídeo. Cuando se encuentra con una frase como esta, pues ya es un taller que parece que es un poco especial, ¿no? Pero bueno, luego te vienes aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un Mazda MX-5, el 1600, me soplaban, que parece que está así como restaurándose. ¿Me puedes abrir el capó a ver qué tenemos aquí? ¿Y dónde está el motor? Bueno, el motor antiguo, El motor de verdad está ahí. Y el nuevo está aquí. ¿Y qué es esto? Pues esto es lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Hasta Granada hemos venido nada menos para explicaros algo que podría ser revolucionario en la industria del automóvil, un invento pues de un ingeniero que lleva toda la vida pensando, soñando y materializando su sueño. Aquí lo tenéis, Juan. Muy buenas. ¿Cuánto pesa, por cierto, este motor? Ahora mismo este está en 43 kilos. Y me comentabas así antes que tenéis pensado reducirlo como mínimo unos 5 kilos o más. A 35. La siguiente generación está ya en 35. A 35. Fijaos que el morro del coche está levantado porque le han quitado un montón de lastre. Bueno, pues si os parece, vamos hacia vuestro despacho y me cuentas un poquito de qué va este secreto motor o este motor extraño. Perfecto. Pues directamente hasta la cocina, en la oficina de Juan, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Aquí lo tenéis, Juan Garrido, el creador de este motor, que no sé muy bien cómo le podríamos llamar, Juan. Motor in engine, le venimos definiendo 500 centímetros cúbicos y que especialmente lo estamos diseñando y desarrollando para aplicación range extenders. Los conceptos clave de este motor efectivamente ya existen. Hay que partir de una base, y un motor de pistones opuestos y de 2 tiempos no es algo novedoso. Pero Juan llevaba toda la vida, según cuenta, desde niño intentando encontrar la manera de fabricar y diseñar un motor nuevo, novedoso, que tuviera las características de un motor de 4 tiempos, pero en la mitad de espacio. Y con mucho más rendimiento, con mucha más simplicidad, como estáis viendo, haciéndolo de una manera que se eliminaran muchísimas piezas. La aportación más importante e interesante de este motor es la manera en la que se han unido varias ideas con un funcionamiento, podríamos decir, muy parecido al concepto de un compresor, en el que directamente se ha eliminado el cigüeñal con una concepción técnica, digamos, que le da una vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, a este concepto. El objetivo, como digo, hacer algo con mucho más rendimiento en mucho menor espacio. En los últimos tiempos han aparecido algunos conceptos de motores de pistones opuestos. Este concepto técnico tiene, por supuesto, algunas desventajas, o mejor dicho, retos. Es súper importante el control de las altísimas temperaturas por presión que se producen en su interior, por lo que la lubricación e igualmente la refrigeración son fundamentales. ¿Cómo lo has resuelto? Se puede ver las partes, digamos, tiene siempre la parte de admisión, la parte de escape. Realmente tienes 4 cilindros, siempre van 2 a 2, porque este motor da el doble de empujes con 2 tiempos y 4 veces más que un 4 tiempos, o sea, el ciclo lo completa en 180 grados. Entonces tenemos barrido uniflujo cuando abre, que es muy importante, abre siempre primero el escape antes que la admisión para que se produzca el escape espontáneo, pero luego a la hora de cerrar no pasa como en los 2 tiempos tradicionales, sino que el escape cierra antes que la admisión para evitar que tengas pérdida por las lumbreras de escape y aprovechar la inercia de lo que es de la vena de gas. Además, ese sistema es completamente regulable mediante la distribución y a su vez la relación de compresión variable, que es fundamental. Las altísimas temperaturas y presiones que se producen en el interior de las cámaras son uno de los grandes retos que tiene que superar un motor con esta concepción técnica. Por eso, tanto el sistema de lubricación como el sistema de refrigeración son absolutamente críticos. La parte de la refrigeración envuelve todo el bloque, que está funcionando. Eso es, tenemos, lo que es la refrigeración sería estas partes, que está funcionando perfectamente. Luego tenemos la parte de lubricación, que realmente tenemos 2 entradas y el aceite va a todas partes, absolutamente a los seguidores, lubrica la parte trasera de las cabezas de los pistones y las refrigera, los seguidores, las pistas de leva, el sistema de distribución variable que ahora veremos en aquel motor. O sea, va a todas partes. La refrigeración y la lubricación han quedado perfectas. En este aspecto lo hemos conseguido desarrollar y no estamos teniendo ya ningún problema. Tenemos los segmentos de compresión
que siempre superan las lumbreras de admisión y de escape, pero luego cuando sube el segmento de engrase no supera nunca las lumbreras de admisión, que es muy importante ese aspecto. Tenemos que las cargas fuertes ahora van a parar al cuerpo, que está articulado respecto de la cabeza del pistón. O sea, en este motor las cabezas del pistón no friccionan contra lo que es las paredes de los cilindros, y tenemos que los cuerpos de los pistones están lubricados a presión siempre. O sea, la parte que más trabaja siempre está trabajando con aceite a presión. No estamos teniendo aquí absolutamente ningún problema, ni lo que es los seguidores de leva. Una muestra real de la leva. Esta es la pieza que equivale a, por buscarle un poquito un símil, al cigüeñal de un motor convencional, la que marca la cinemática y la dinámica del motor. Es una pieza muy compleja a nivel de diseño y de cálculo principalmente, a nivel de fabricación también hay que saber mecanizarla. Nos ha costado bastante el desarrollo de esta pieza para hacerla bien, y la verdad es que está funcionando fantástico, tanto lo que es la leva como el sistema de contraleva y bueno, el resto de cosas. Aquí al final es el mecanismo que transforma el movimiento lineal de los pistones, que viene, digamos, derivado de la presión sobre la cabeza del pistón, lo transforma en movimiento giratorio en el eje. Muy importante que va simétrico siempre, tanto para equilibrar las masas como para equilibrar las cargas, eliminar la carga radial sobre el cojinete de fricción. Muy importante para reducir fricción al máximo. No, ahí no trabaja, la superficie que trabaja es esto, eso es del mecanizado. O sea, la superficie de carga es de aquí, que si te fijas puedes ver un poquito el cambio de brillo, pero que si tú le pasas un reloj comparador no se mueve ni la micra. O sea, después del funcionamiento están... Hemos visto en algún vídeo que tenéis, intentaremos mostrarlo si nos dais permiso, que el equilibrio que tiene el motor es espectacular. Antes de llegar aquí se ha estado testando y probando y validando a fondo con los ingenieros y el banco de ensayos de la Universidad de Valencia, que es la más prestigiosa y potente quizá que hay en España en cuanto al desarrollo y testeo de motores térmicos. Cuenta la anécdota Juan de que al ponerlo en el banco de ensayo y enviar el vídeo a técnicos y a posibles inversores, algunos no se creían que el motor estuviera en funcionamiento, que era un vídeo falso por la ausencia total de vibraciones que tiene en funcionamiento, lo cual es muy importante, muy interesante como motor imbuido dentro de un automóvil electrificado como extensor de rango para generar la mínima molestia cuando entra en funcionamiento para los ocupantes de ese vehículo. Siempre las masas están perfectamente equilibrada en todo momento, no es que las compense como hace un cigüeñal, etcétera, etcétera. O sea, aquí teóricamente y en la realidad se queda de manifiesto, las masas siempre en todo momento, aunque modifique el desplazador, siempre están perfectamente equilibradas, y el motor tiene, o sea, lo que es una rumorosidad y una vibración casi inapreciable, que para el range extender es fundamental. Vuestra idea es esa, el mayor potencial que veis este motor es la capacidad y el rendimiento que sacáis por gramo, podríamos decir, y por centímetro la alta potencia de tamaño. Específica efectivamente. O sea, tiene una potencia específica brutal. Con este motor estamos dando ya 155 Nm desde 800 revoluciones por minuto. Estamos hablando de un 500 centímetros cúbicos. Realmente por número de empuje equivale a un V8. O sea, si tú lo comparas, la regularidad es como un V8 de 4 tiempos. Me gustaría que lo vieses desde aquí tenemos la posibilidad de verlo por dentro. Claro, que se puede ver. El funcionamiento siempre van 2 a 2. Siempre, cada 180 grados combustionan 2 simétricamente, que es muy importante porque elimina la carga radial sobre el cojinete de fricción, que es muy importante para eliminar fricción. O sea, este motor, otra de las cosas que ha hecho es la energía de autoalimentación que todo motor tiene, es decir, para mantener en funcionamiento el sistema de distribución, que aquí está completamente eliminado, etcétera, etcétera. Aquí la reduces al mínimo, a la mínima expresión. Y tenemos la refrigeración que entraría por la parte inferior, sale por la parte superior, pero luego tiene 3 zonas. O sea, tiene la parte central que entra, accedería por aquí, pasa un cilindro, pasa otro, sale. Paralelamente accedería a la parte de escape, pasa lo mismo por la de escape y sale por aquí, y la de admisión lo mismo. La refrigeración es perfecta, o sea, estamos consiguiendo un salto de temperatura de entre 1 y 2 grados entre la entrada y la salida, y conseguimos refrigerar el motor sin ningún problema.
los porcentajes no son iguales para conseguir un equilibrio térmico absoluto, porque siempre tiende a generar un poco de más calor en la parte de escape que en la de admisión, pero lo conseguimos compensar perfectamente. Si quieres verlo aquí también, un poquito el mecanismo. Está funcionando este mecanismo magnífico, es complejo de diseñar y de calcular, pero una vez que nosotros ya esto lo tenemos súper parametrizado, todo tablas de cálculo, de diseño, y lo que hemos desarrollado todo un método para realmente de 2 a 4 semanas poder desarrollar un motor desde cero. O sea, aquí hacemos desde lo que es idea, patente, diseño, cálculo, fabricación, ensamblaje, ensayo, incluso ya demostradores como el coche que ahora os enseñaremos. Esto es un motor real, ahí tenéis el radiador, las tomas de admisión de aire, los escapes ahí al fondo. Por aquí. Catalizador y ya salida exterior. Catalizador, la salida de humos, vamos, incluso el freno, como buen banco de potencia. Y Juan, explícanos exactamente, en este banco de pruebas del motor, aquí tenemos un motor real con el que estáis trabajando ahora. Sí, o sea, bueno, este es el 500 centímetros cúbicos, el mismo que hemos visto arriba. Realmente lo novedoso absolutamente es el núcleo, es este cilindro que es donde está toda la mecánica, la dinámica y la cinemática del motor y toda la arquitectura nueva. En el mundo real. Luego lo demás se puede ver que es bastante, entre comillas, parecido como sería en un vehículo convencional. Tenemos el sistema de refrigeración con radiador, bomba de refrigeración eléctrica, que tenemos la entrada por la parte inferior, sale por la parte superior, en ningún momento hay culata, ni juntas de culata, o sea, no puede haber comunicación entre el líquido refrigerante, ni el aceite, ni cartas, etcétera. Por aquí tenemos la parte de admisión, que desde arriba gestionamos electrónicamente la presión y el caudal que necesitamos para hacer en cada momento las pruebas, las mariposas electrónicas, inyección en este caso indirecta, que tenemos varios puertos para probar y ensayar, y luego tenemos ya encendido electrónico, colectores de escape, tenemos sensores de temperatura, sondas lambda de banda ancha, luego tenemos todo lo que son los equipos de captación característicos y propios de una sala de ensayo, como son sensores de presión instantánea en cada uno de los cilindros, sensores de presión instantánea en colector de admisión, en colector de escape, sensor MAP. Todo lo controlamos ya electrónicamente absolutamente con la centralita. Luego la placa de adaptación, que toda la electrónica la hacemos aquí también. Ahora le preguntamos, no se va a escapar al responsable de la electrónica. Me comentabas que el bloque es un bloque experimental, que os lo fabrican fuera de España, en Italia, y además cubrís el interior con Nicasil, como con la mayoría de motores hoy en día. Y bueno, tenéis vuestros problemas porque al ser una cosa completamente nueva, las empresas que os proveen de estos componentes, aunque aquí fabricáis una parte importante, que ahora lo vamos a ver también, que es espectacular, pues cuéntame un poquito acerca de esto. El bloque no lo está haciendo una empresa a modelería, además me gustaría decir el nombre porque están trabajando súper bien con nosotros, un trato magnífico y están intentándolo desde el principio, que es normal siempre. Nosotros, que somos muy especialistas en fabricación, porque realmente el 90% del motor lo fabricamos nosotros, nos hemos encontrado, sobre todo en el pasado, con 1000 problemas. Y ahora mismo estamos desarrollando ya el bloque en fundición terminado, refrigeración por agua, y lo hacen en Italia, nos lo envían, nosotros lo mecanizamos íntegramente porque es bastante compleja la mecanización, y ya luego lo volvemos a enviar a Buenos Italia, a la frontera con Suiza, que nos hacen el recubrimiento y ya lo envían y montamos el resto de componentes. Bueno, pues una de las dudas que se plantea a la hora de desarrollar un motor desde cero, lógicamente, es cómo controláis esto electrónicamente. Y para eso está aquí Manuel Luna, Manu para los amigos. Me estabais explicando que tenéis aquí una centralita bastante especial, es tu responsabilidad. Hábleme un poco de qué es exactamente, cómo la habéis programado, si habéis partido de un desarrollo desde cero, que supongo que será la idea en el futuro, pero para empezar tendréis que haber empezado por algún sitio, ¿no? Sí, mira, te comento, es que esta centralita, lo primero, es la marca Motec. El modelo es la M142 y es de las más avanzadas que hay hoy en día en el mercado.
Estas centralitas se suelen utilizar mucho en tipo la Fórmula NASCAR, ¿no? Los americanos, para tuning y potenciación de motores, porque viene completamente abierta, entonces te permite programar casi, bueno, no casi desde cero, pero sí, vamos, te viene con un montón de tablas de compensación, puedes ajustar el encendido, la inyección. Esta en concreto la adquirimos porque es capaz de gestionar la inyección directa. Nosotros íbamos un poco por delante pensando, aunque este motor ahora mismo no incorpora ese tipo de inyección. Era otra de las preguntas. Estábamos hablando de indirecta, pero en su momento cuando hablé con Juan, vuestra idea es continuar con directa. Y bueno, esta centralita, digamos, yo la tengo configurada como si fuese un motor de 2 tiempos, porque el problema que nos hemos encontrado al tener cada 180 grados que completa el ciclo, eso no lo encuentra, hoy en día no hay ningún motor así. Entonces tuvimos que hacer algunos arreglos, digamos, y poder convertir ese sistema de gestión, adaptarlo, digamos, a este motor. Con la anterior, bueno, hicimos una serie de superposición de señales y demás, pero esta lo hemos resumido mucho más, solamente modificando el sensor. Bueno, aquí no lo podemos ver en el motor de fuera. Ahora lo enseñamos afuera. En el sensor de revoluciones, ¿no? Todos estos sensores, básicamente un encoder, la rueda fónica, ¿sí? Tiene como una serie de dientes y en un espacio en concreto le faltan 2. Cuando ese espacio pasa por el sensor, digamos que detecta el punto muerto superior del motor. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues practicarle ese espacio se lo hemos hecho a 180 grados. Por tanto, así la centralita entiende como, digamos, como que es un 2 tiempos, pero que da el doble de empuje. La hemos tenido que engañar. El objetivo final de Manuel y su equipo es desarrollar sus propios algoritmos y una electrónica totalmente a medida de este motor para sacarle hasta la última gota de rendimiento y, por supuesto, mejorar su consumo y emisiones. Y en eso andan trabajando, pero entre medias han tenido que hacer todo este proceso para poder seguir ensayando y validando el motor y enfrentarse a problemas y retos técnicos que aparecen según van avanzando. Es un emulador casero, ¿no? Hecho para, digamos, engañar la centralita. Esto lo que simula es el movimiento del motor. Tengo puesto un potenciómetro en el que yo puedo regular el régimen de funcionamiento del motor. ¿Para qué me sirve? Para yo, con el osciloscopio, poder comprobar señales. Es decir, la centralita detecta que el motor está en funcionamiento, entonces empieza a generar las señales de tanto de inyección como de encendido, y con el osciloscopio pues lo puedo ir viendo, que vayan bien, que vayan acorde, vayan sincronizadas. Nada, aquí se puede ver un poco lo que veníamos viendo de la rueda fónica, que tenemos 2 resaltes que engañas al final, porque en un 4 tiempos tienes cada 2 vueltas, completas el ciclo, en un 2 tiempos cada vuelta completas el ciclo, y en este motor cada media vuelta, completas el ciclo. Que realmente esto es muy importante, porque si estamos hablando de este tipo de motores son cada 180 grados, pero para motores grandes, ya de tema de masa industrial, de generadores grandes y tal, tú puedes llegar a tener 3 resaltes por vuelta, incluso 4, motores muy lentos, de muy alto rendimiento y de muchísima potencia específica. Ayudo a Juan en la labor de diseño del motor. El cálculo profundo. En este caso, si puedes asomarte... Claro que sí. Aquí te puedo mostrar un cálculo fluidodinámico de las lumbreras del motor, las lumbreras de admisión y de escape. Concretamente aquí se muestra el flujo másico a través de las mismas. Esto nos ayuda pues, a saber un comportamiento, a predecir el comportamiento de dicha lumbrera antes de que sea el motor fabricado. Nosotros usamos programas de cálculo CFD y añadimos condiciones de contorno medidas en banco, y entonces nos ayuda mucho. Bueno, pretendemos simular lo más fielmente posible el comportamiento en este caso de la lumbrera. Perfecto. O también el crack que nos monta todos los vídeos, los renders, el que se encarga de la instalación de la sala de ensayo principalmente, y del ensamblaje del motor, y todo lo que tenga que ver con informática, página web, la ha construido él. Vamos, que eres media empresa. Sí, es que aquí abarcan muchas cosas simultáneamente. Todo lo que sea aquí me encanta, o sea, yo... Sí. Y estás desde los inicios. No tanto como Manu, pero sí, bueno, conozco a Juan desde la universidad, desde que estuve en su proyecto fin de carrera. Ya cuando me conoció pensaba que estaba loco, cuando le dije que iba a hacer esto. No, ¿sabes?
Bueno, Juan, esta aventura empezó en el año 2010. Me comentabas que tenéis las patentes no pedidas, sino concedidas en Europa, Estados Unidos, Japón y China. Sí. Y estáis aspirando a Corea y... Estamos a la espera de la respuesta final de India y Corea del Sur, que seguramente saldrá. Desde que os conocí, bien, espero que salgan, habéis gastado ya unos cuantos millones de euros en llegar a este punto. Desde que os conocí han pasado muchas cosas buenas, parece que se está acelerando, después de muchísimos años de trabajo y de lucha. Porque sois una empresa muy pequeñita y hay que decir que desarrollar un motor térmico, por lo menos en una industria de automoción potente, estamos hablando de cientos de millones de euros. Realmente, si lo miras desde el punto de vista empresarial, y Roberto te lo diría mejor que yo, es una locura. Esto ha sido al final con creer, tener fe, pasión y muchísimo trabajo, sacrificio y esfuerzo a un nivel brutal y con una constancia a lo largo de muchos años muy prolongada, porque realmente llevamos ya 10 años. Bueno, cara cuando se está dando a conocer. Yo sé que tenéis reuniones importantes próximamente, yo te deseo muchísima suerte y ya que hemos sacado este vídeo en el canal, te pido también, si es posible, que cuando funcione el MX5 me dejes catarlo el primero. Tengamos este ahora también. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias y sobre todo mucho éxito. No te voy a decir suerte, porque llegar hasta aquí no se llega con suerte nada más. Mucho éxito, porque ya es lo último que os queda y estoy seguro que lo conseguiréis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Juan y todo su equipo humano están en la fase final de desarrollo del motor, que consiste en afinar al máximo su rendimiento, reducir el peso y, por supuesto, hacer el control y medición de las emisiones del mismo, algo crucial hoy en día. El hecho de estar concebido como un motor que va a funcionar de manera estacionaria como generador hace que los retos técnicos respecto a su durabilidad puedan controlarse seguramente de una manera mejor que si lo utilizáramos como un motor convencional en el que constantemente estamos cambiando de cargas y, por lo tanto, de regímenes. Así que son optimistas en ese aspecto. Mientras tanto, como digo, terminan de desarrollarlo y ya están pensando en un nuevo concepto de motor en el que es clave el aprovechamiento de toda la pérdida energética que se produce en forma de calor en cualquier motor térmico, según Juan, con una aproximación igualmente y totalmente nueva, en el que la clave de ese motor está directamente en estar concebido para aprovechar el calor desde el principio y no a posteriori como ha sucedido hasta la fecha. Llevo meses hablando con Juan y con todo su equipo de este desarrollo y os tengo que contar un pequeño secreto. Vinieron a verme a mi casa para intentar explicarme y convencerme lo que estaban haciendo y trabajando. Así que qué menos por mi parte que ir directamente a devolverles la visita a su casa para poderos enseñar y explicar exactamente qué es lo que están haciendo estas mentes creativas que no paran de trabajar para conseguir sus sueños. Me encantaría en el futuro poder hacer más vídeos como este con emprendedores de nuestro país que trabajan en la industria de la automoción y lo intentaré en la medida de lo posible, igual que seguiré muy de cerca los pasos de todo el equipo de InEngine con este propulsor y con los que están por venir. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos, que os suscribáis si no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo contenido en este canal. Hasta luego.